Mi viaje hasta aquí. Mi viaje en Cristo empezó desde mi nacimiento. Crecí en una familia cristiana, practicante de la fe, en una de las iglesias más representativas del Ecuador, el Templo Evangélico Alianza de Quito y 1 de Mayo. Crecí cada domingo asistiendo a la iglesia, a las reuniones de los días sábados, a las escuelas bíblicas de vacaciones, a los campamentos y por supuesto vi a mi abuelo y a mi padre pertenecer a los Gedeones Internacionales. Crecí rodeada de desayunos, de reuniones de oración, donde podía ver a hombres de Dios arrodillados, clamando al Señor con ciertas peticiones. Crecí rodeada de una abuela que amaba a sus nietos y se dedicaba en entero a ellos, no tan solo en la palabra, sino también en la provisión de compañía y tiempo de calidad. Crecí junto a una madre que me leía las Sagradas Escrituras, que pasaba tiempo conmigo, que me recogía en la escuela para luego recoger a mis hermanos. La poderosa influencia de toda mi familia, mis abuelos y mis padres fueron lo que desde pequeña iniciaron este viaje, pues me mostraron el Evangelio de Jesucristo más vivo que nunca a través de los testimonios de fe y entrega de sus vidas, a sus familias y a Cristo. Es en este momento de una felicidad extrema, en una familia en la cual Cristo era su centro y en una familia muy unida, que ocurre un suceso que marcaría nuestras vidas para siempre. Mi padre enferma de un cáncer terminal, un cáncer al cerebro, y fallece cuando yo tenía 5 años. Recuerdo pasillos de hospital, camas en casa, largo tiempo visitando a mi padre, visitas de doctores, escenas de hospital en mi casa. Pero también recuerdo a un padre que mientras su enfermedad se lo permitió, no dejó de arrodillarse ante Dios y no dejó de pedir que le leyeran las Sagradas Escrituras y compartirlas con su familia. 3. A partir de este tiempo, empecé a cursar un camino donde pude conocer a Dios como Dios Padre, un Dios que proveyó tanto para mis necesidades físicas como espirituales. Empecé a estudiar la Biblia, a querer saber cuál era ese Dios del cual mis abuelos y mis padres estaban tan profundamente enamorados. ¿Qué tenía ese Dios que ni aún mi padre durante su enfermedad pudo dejar de adorarlo? ¿Qué tenía ese Dios que a pesar de que mi padre había fallecido, mi madre nunca renegaba de él y nunca se quejaba, sino que nos criaba en el temor de Dios, haciéndonos entender que Dios tenía un plan para nosotros y que sus planes eran perfectos y que todo lo que vivíamos era por un motivo? Ese Dios era el que llamaba profundamente mi atención y yo quería conocerlo. Recuerdo haber encontrado una Biblia que pertenecía a mi padre, donde estaban subrayados todos los versículos más significativos durante su vida. Recuerdo haber encontrado una sección que te invitaba a seguir ciertos versículos cuando pasabas determinado suceso en tu vida. Y recuerdo haber dicho, quiero conocer a este Dios. Recuerdo haber tomado mi Biblia, en ese entonces teniendo solo 12 años, y empezar a estudiarla y a investigar más de Dios. Así fue creciendo, y fue durante mi adolescencia donde pude conocer amistades valiosas en Cristo. Recuerdo que en la escuela el Señor proveyó una amiga que se convertiría más tarde en una hermana para mí. Junto a ella empecé a asistir a una célula de la hija de un reconocido pastor del Ecuador y empezamos entre adolescentes y jóvenes a reunirnos y aprender de la palabra del Señor. Recuerdo reunirme con mi amiga cada semana para orar por nuestros compañeros de colegio para poder llevarlos a los pies de Cristo. Es aquí cuando ocurre otro cambio en mi vida, pues entonces voy creciendo y me enfrento a la ausencia de un padre. Y recuerdo haberme comparado con mis compañeras y decir, ellas tienen a su padre, yo no lo tengo, yo quisiera tener un padre, y demás resentimientos y cuestionamientos que me iba haciendo. Y me preguntaba por qué Dios lo había permitido. Es así
como cuando un día llego a una célula y escucho un mensaje de un pastor en el cual hablaba de circuncidar el pecado en nuestros corazones y rendirnos verdaderamente a Dios. Recuerdo que era un martes, recuerdo que eran las 7 de la noche y recuerdo haber llegado a mi casa, arrodillarme y decirle a Dios que le pedía perdón por haber cuestionado sus métodos y por haber hecho las cosas a la manera que yo creyera que eran correctas y que quería realmente conocerlo, a ese Dios de la Biblia. Fue entonces cuando ocurre un gran cambio en mí. Creo que ese día fue mi nacimiento. Realmente nací de nuevo y empecé a servir junto a mis amigas. Luego me gradué, me fui a la universidad y es aquí cuando Dios trae a mi vida una amiga que luego se convertiría en mi compañera de oración. Junto a ella empecé a servir en una iglesia que quedaba cerca del lugar donde vivíamos y que podíamos compartir en la vida universitaria. Luego de esto, conocí al que ahora es mi esposo. En la iglesia en la que servíamos al Señor, el Señor trajo a mi esposo. Y fue así como nosotros decidimos emprender un camino de santidad hacia el matrimonio, en donde decidimos que nuestro primer beso iba a ocurrir el día que nos casáramos. Para mí, eso fue una muestra indudable del verdadero amor que espera, un amor que solo Dios podía darme, porque mi esposo venía del contexto de tener relaciones del mundo en donde no se respeta la pureza antes de conocer a Cristo. Pero una vez que lo conoció a Cristo, me conoció a mí, Él supo esperar hasta que llegara el día de nuestro matrimonio. Y eso para mí fue una muestra de su amor y del amor de Dios hacia mí. Luego de esto, vivimos otro suceso muy importante en nuestras vidas. Luego de casarnos, mi esposo empezó a asistir al seminario, se graduó de un programa que se realizaba los días sábados y es ahí cuando yo di a luz a mi primer hijo. En el contexto del tiempo que vivíamos, yo tenía lo que había siempre soñado, a mi esposo, un hogar cimentado en Cristo, iba a ser madre de un hijo maravilloso. Es entonces cuando la depresión toca la puerta de mi vida. Ese suceso marcó mi vida de un momento en el cual ni siquiera tenía las fuerzas para orar o para levantar una alabanza al Señor. Fue entonces cuando el Señor una vez más tuvo misericordia de mí e hizo realidad el himno que pusimos el día de nuestra boda, Oh tu fidelidad, usando a mi esposo como esa cabeza, como ese líder espiritual que me leía la palabra del Señor y que oraba junto a mí. Fue entonces cuando una vez más conocí de la fidelidad de Dios en este largo camino que he transitado. Luego de esto vino una noticia hermosa a nuestras vidas. Tuvimos nuestro segundo hijo y empezamos más que nunca a servir activamente en una iglesia en la que el Señor nos permitió ser parte de ella desde su fundación. Junto a nuestros mejores amigos, al día de hoy servimos de manera activa en la iglesia del Señor. Y puedo reconocer que hasta el día de hoy, cada acontecimiento que ha marcado mi viaje hasta aquí ha sido para ayudarme a aprender acerca del contentamiento, a saber que en este viaje es indispensable y súper necesario la palabra del Señor, la ayuda del Espíritu Santo, la oración y el ayuno, porque es así como he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación.